Muy buenas tardes. Nos encontramos en la semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La semana 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta semana número 2 del módulo. Hay algunas nuevas disposiciones que, por supuesto, ustedes ya sabrán en cuestión de referencias bibliográficas o plagio que adoptaron Prepa INESEP. Algunas me dispongo a explicarlas hoy. Otras se les habían presentado desde antes, se les habían explicado sus mentores o tutores, y algunas más, pues, son una sorpresa porque no han revisado, no han podido revisar los videos, ¿no? Entonces, esta semana, el texto, bueno, los textos que pueden encontrar en las partes, los materiales literarios, se refieren a la diferencia o la relación entre lo que encierra la literatura, es decir, el fondo o el mensaje que encierra la literatura en la vida del ser humano, y a partir de eso se pueden encontrar muchísimas respuestas. Mm, Por ahí escuché que alguna vez mencionó que la literatura es autoayuda, es la autoayuda moderna. Pues creo que tiene razón. Nosotros estamos imbuidos por la literatura y a partir de eso, pues nosotros pues representamos un poquito a nuestro siglo. Entonces, también esa parte es algo fundamental o importante para nosotros, la revisión de cómo las diversas manifestaciones literarias se han llevado a cabo, cuál es su importancia y cuál es lo que están dejando, es decir, el mensaje que ellos tienen y cómo van a dejar el mensaje eh, hacia otras generaciones. Por supuesto, déjenme presentarles la, lo de hoy. Aquí está, que es la orden del día, que es esta. Después la explicación de contenidos generales y los puntos extra vinculados a la siguiente parte, que es la asistencia general y particular. Después la explicación de las actividades integradoras 3 y 4. Después el uso de referencias, que más bien le voy a poner un video muy, muy corto sobre cómo evitar el plagio. Después algunas preguntas de la sesión, preguntas de ustedes y finalmente la despedida. Cabe destacar que en estas actividades integradoras lo que se prioriza es el orden y la cantidad, y por la forma en que contesten las preguntas. Es decir, eh, en el caso de, por ejemplo, la actividad integradora número 3, ustedes tienen la oportunidad de colocar imágenes de su agrado o frases, siempre y cuando hagan una referencia apropiada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante revisar todos los materiales para evitar caer en algunos errores que afortunadamente caímos en las actividades integradoras 1 y 2. Bueno, entonces para esto después de la presentación, vamos a revisar los contenidos generales de la semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, y básicamente lo que nos dice es que yo como lector de literatura ya sé que lo que es un texto literario, ya aprendí más o menos a lo que es fondo y forma, ya aprendí a analizarlo, ya aprendí a distinguirlo de los otros géneros literarios o de otras manifestaciones literarias, y ahora lo que sigue es relacionarlo con lo social, es decir, con las diversas manifestaciones que se han dado a lo largo de los siglos. En especial, me interesa mucho esta semana porque nos revuelven o nos mezclan dos tipos de texto. Finalmente, un texto de Europa, como es Frankenstein. Luego otro texto que es La debutante, que es un texto mexicano, pero proviene de una autora que nació originalmente en Europa. Y para culminar, nos hablan de un texto de Nezahualcóyotl, del poeta eh, que vivió hace muchos años, poeta que hace literatura indigenista, ya van a ver las diferencias, y sobre todo esos contrastes que ustedes van a ser los que me gustaría que marcaran, cuáles son los contrastes entre uno y otro y cómo eso afecta nuestra visión de la literatura, por supuesto. Entonces creo que pues no lo van a pasar mal y no creo que van a disfrutar la mayoría de los materiales. Hay una parte que ya saben, como ha sido costumbre, que si ustedes participan durante todo
activamente durante todo el módulo, van a tener la oportunidad de aumentar 10% y además van a tener un aumento personal en mi clase. Si entregan resúmenes antes del viernes a las 7:30 de la noche. Entonces tienen tiempo ahora. Los que se van a determinar ahora van a ser el sentido de la vida y literatura en México. Repito, el sentido de la vida y literatura en México van a ser aquellos que van a revisarse y a otorgarse puntos extra, de hecho. Hola Jessica, buena tarde. Hola, buenas tardes, profe. Estaba apenas comenzando y decía que los dos textos, de hecho, como tú bien me enviaste la semana pasada, que van a tener puntos extra esta semana, son el que se llama El sentido de la vida, que es un video, y el otro que se llama Literatura en México. Esos dos textos van a tener puntos extras esta semana, si se envían, por supuesto, antes del viernes a las 7:30 de la noche. ¿Ok? Ok. Tengo una duda. Dime. De la semana pasada, yo como no había entrado a la sesión del miércoles, entré hasta el Jueves. viernes. Igual me comentó lo mismo que teníamos que Ajá, realizar sí. los dos. ¿Sí le llegó? Es que se los mandé. Sí, sí, sí me llegó, perdóname por no haberte contestado, sí me llegó y sí hubo un aumento de puntos en tu calificación Ah, específicamente. ok. Es que me quedé No, sí, con sí, esa sí, duda perdón, porque una no disculpa por no haberte contestado, pero sí, sí respuesta. me llegó. Ok, está bien. Muchas Gracias, gracias. gracias a ti. Entonces, para finalizar con esta parte de de los renglones, perdón, de los puntos extra, repito, es el sentido de la vida, que es un video. Bueno, hay dos videos, yo solamente necesito que vean el primero. Y literatura en México. Es más, los voy a abrir para que los vean. Es este el primero, el sentido de la vida. Aquí explica dos videos. Este dura muy poquito, dura como 2 minutos. Y este dura más, dura como 5, 7 minutos. Entonces tienen que verlo, tomar notas y esas mismas notas me las tienen que compartir. El otro es el que se llama Literatura en México y es una revisión histórica de la literatura en México. Me pueden incluso hacer este mismo cuadro y mandarlo, Jessica, y con eso es suficiente para sus puntos extra. Este que se está en la pantalla ahorita. Ok, sí, profe. Gracias. Entonces, bueno, ya regresando a la orden del día, aquí está, a lo que habíamos revisado, ya explicamos a grandes rasgos los contenidos generales y los puntos extra. Recuerden que esta vez va a estar enfocado al sentido, como un poco cercano a la filosofía, hacia qué es la literatura, hacia dónde va, qué refleja en el hombre, habla de su muerte, no habla de su muerte, habla de la inmortalidad, habla del deseo, habla de la necesidad, de la soledad, etcétera. Es lo que se va a enfocar los contenidos de esta semana. Y los puntos extra y la asistencia, ya saben, en total por participar activamente son 10% de parte de Prepa Línea CEP y de mi parte es también un porcentaje de calificación de cada semana. Entonces, para la actividad integradora número 3 está el sentido de la vida y para la actividad integradora número 4 está literatura en México. Cada uno de esos corresponde a puntos extra en la respectiva actividad integradora. ¿Alguna duda o pregunta, Jessica? No, ninguna, profe. Voy a explicar la actividad integradora número 3. Eh, Voy a leer rápido. ¿Qué necesito? Eso es, porque a veces como que se confunden sobre esa parte. Aquí está. ¿Qué necesito? Leer textos de forma analítica, analizar el contexto de una obra de su autor, identificar las características de un movimiento literario en una obra, reconocer el sentido de la vida de los personajes de una obra, de ahí la importancia de ver el video, identificar en una obra elementos de ficción y mundos posibles que proponen, crear presentaciones digitales con imágenes y texto y compartir enlaces a documentos en la nube. Y ahí viene la parte importante. ¿Qué es lo que entregaré? Ustedes van a entregar una presentación en la que por medio de imágenes y frases representes el análisis de dos obras literarias. Repito, de dos obras literarias. Las obras literarias en cuestión serán esta. Ha habido muchas dudas sobre esto. Dice, lee con atención las instrucciones. Lee esta breve reseña de la obra Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea del argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la película, de la obra en las películas y caricaturas. Luego,
descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5. Pues entonces lo que nos dice es, voy a leer la reseña y también voy a leer los capítulos 4 y 5. ¿Para qué pongo la reseña? Para que sepan de qué trata la obra. Y 4 y 5 son los capítulos con los cuales ustedes tienen que trabajar. Entonces hay una diferencia muy grande, porque a veces no leen, solamente leen la reseña y no leen los capítulos 4 y 5. ¿Está claro esto, Jessica? Aquí viene una parte importante donde dice, anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos, necesitarás estas notas después, ya va a ser por qué. Luego 4, lee con atención La debutante de Leonora Carrington, también, ese es corto. 5, anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, pensamientos evocó en ti la historia, necesitarás estas hojas después, estas notas después. 6, abre una presentación de diapositivas como PowerPoint o diapositivas de Google. Pueden hacerlo en otras diapositivas si ustedes así lo desean. 7, crea una presentación con la estructura que se indica a continuación. Portada es la 1. 2, primera impresión. Lo que te piden en el anterior punto, que es el punto 3, te lo van a pedir otra vez en la diapositiva 2. Retoma lo que escribiste y representa con una o varias imágenes. Ahí tienen que decir 50 palabras. También me han preguntado mucho si 50 palabras es el límite. Sí, es el límite. Por favor, no los pongan más, simplemente porque no caben en la diapositiva. Luego, ojo aquí, Jessica, porque esta es una cosa que han tenido muchísimos problemas en generaciones anteriores y ojalá me equivoque y no los tengan en esta, pero de todos modos no está de más advertirles un poquito. Donde dice, Mary Shelley y su contexto. Investiga en Internet el contexto de la obra, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad, por qué se escribió, elige los elementos más relevantes y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto, usa tu creatividad. En esta diapositiva 3 es muy importante. Si ustedes copian y pegan el contenido de cualquier página, eso es plagio. Y eso se le quita. Si lo hacen una vez, es plagio parcial, pero si lo hacen en todo el trabajo, es plagio total. Eso es cero automáticamente y ya no se puede recuperar. Es decir, ya no puedo darles una extensión. Es cero absoluto. Creo que ya les habían indicado eso. En nuestra rúbrica nos van colocando, por ejemplo, plagio total, 100%. Plagio parcial, 30%. Plagio leve o breve, 10%. Y así hay un plagio de 70%. Entonces, cuiden eso, por favor. Pongan sus referencias. No pongan solo los links, también eso está penado. Tienen un manual de citación de Prepa en línea CEP que yo puse la semana pasada. Utilícenlo, por favor. Se los colocó también su tutor. Entonces, aprovechenlo, por favor. Sobre todo en esta diapositiva 3. Luego en la 4, la obra pertenece al género literario. ¿A qué género literario pertenece? Lo mismo, tienen que poner citas. Si ponen solo las mismas palabras o palabras parecidas, solo las comentan, también es plagio. No se arriesguen, por favor. Traten de colocar citas y paráfrasis. Ahorita voy a poner otro video, igual que el que puse la semana pasada, sobre cómo evitar el plagio. Después, número 5. Con base en lo que leíste, reflexiona cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez identificado, ilústralo con varias imágenes. En un pequeño párrafo de 20 a 150, explica tu elección. Si copian y pegan, es lo mismo. Por favor, evítenlo. Luego en la debutante tienen que hacer exactamente lo mismo. Primeras impresiones, contexto y corriente literaria al que pertenecen y el sentido de la vida. Y luego aquí en la 10 tienen que juntar lo que ustedes piensan de ambas obras, que es mundos posibles. ¿Qué tipo de mundos posibles están creando y cómo los identifican? ¿Ok? Tienen que representarlo con imágenes y contexto. Tienen que dar crédito a cada uno de los textos que ponen. Si solo colocan al final diapositivas, referencias no es suficiente. Si colocan links o enlaces, tampoco es suficiente. Está muy penado ahora más que otras veces. Ustedes son la primera generación que se implementa esto de la rúbrica, descontar puntos por la rúbrica, descontar puntos por no ponerlo correctamente, descontar puntos por hacer plagio parcial, plagio mediano y plagio completo.
No se arriesguen, por favor, porque es una muy mala práctica. Entonces, y aquí dice, la diapositiva 11 deben colocar fuentes de consulta. Todo lo demás ya lo pueden hacer, ya lo saben hacer, que es compartirlo conmigo. ¿Alguna pregunta, Jessica, sobre la actividad integradora número 3? No, ninguna, profe. De hecho, ya la estoy empezando a hacer. Si tienes alguna duda o pregunta, pues conéctate el viernes y ahí puedo revisar incluso tus avances y decirte cómo puedes mejorar. Eh, es que lo de las referencias, ¿eso cómo está? Tenemos que poner, bueno, aparte de los links, dice que ahorita pues con eso no es suficiente. Después de los links, ¿qué más podríamos poner ahí como referencias? Es una buena pregunta, pero no me refiero a que no solo pongas los links, tienes que ponerlo conforme al formato APA, Jessica. No, Ok, no sé si tú sabes lo que es el formato APA o el no. formato de citación de CEP. Ay, ok. Tienes que ponerlo así. Es más, si quieres, mira, podemos hacer lo siguiente. El viernes, si te puedes conectar y enseñarme lo que llevas, compartirme tu pantalla o enseñármelo o mandármelo antes, yo lo reviso, te puedo Ok. ayudar a decir tus errores. ¿Cuáles son los, no todos, por supuesto, pero cuáles son los errores más frecuentes conforme en lo que hayas puesto? Y yo te ayudo. Ahorita porque sé que estás haciendo la actividad y no la has completado. Apenas es miércoles. Pero el viernes sí ya, yo espero que ya hayas hecho esta actividad, por lo menos la 3 completa, y a lo mejor una parte de la 4. Ahí yo ya te puedo ayudar. Ah, ok, ok, ok. Entonces sí, el viernes se los muestro y ya. Perfecto. Me Sí, dice. aquí nos vemos. Y también Sí. esto lo hago extensivo para aquellos que vean este video. Pueden mostrarme avances de su trabajo, yo con gusto los ayudo. Es una parte de la guía, no solo es explicar cosas, también es guiarlos en los problemas que puedan presentar, en todas las preguntas que tengan. Por ejemplo, la Jessica. No es suficiente con poner los enlaces. Tienes que poner autor, título, cómo se llama la página, cuándo la consultaste y ya también el link, el enlace. Ok. Entonces, no, hay que seguir cierto formato en prepa Sí, en líneas. profe. Entonces, bueno, ahora la actividad integradora número 4 se llama literatura y pluriculturalidad. Voy a compartirla porque esa es un formato que hay que revisar. Acá está. Actividad integradora número 4. Aquí está. Se llama literatura y pluriculturalidad. Le tienen que dar clic a uno que se llama Canto de Primavera, que ahorita también se los voy a poner. Dura 3 minutos. No lo voy a poner todo, solo les voy a decir, a mostrarles cómo. Y aquí, ojo, aquí Jessica, cuando dice, lo escucharás en náhuatl y luego traducido al español, después responde, ¿habías escuchado antes alguna poesía? Si sí, ¿en qué lengua? Si ustedes pones no o sí o lo que sea, tienen que justificar su respuesta. Frecuentemente encuentro que ustedes solo ponen no y listo. Esa no es una respuesta justificada, ni es la respuesta que se espera de ustedes. Tienen que explicar, no, no he escuchado porque realmente nunca me he identificado, porque yo vivo en la ciudad y alguna vez a lo mejor vi poesía indígena cuando iba en la primaria. Tiene que explicarla y justificar su respuesta. De lo contrario, desde ese momento, por una respuesta tan sencilla estarían perdiendo puntos. También aquí, ¿qué te hizo sentir? Es exactamente lo mismo. No puede haber una respuesta de un renglón, tiene que ser una respuesta entre 3 y 6 renglones para que sea una respuesta justificada. Entonces, por favor, no se les olvide esta parte, porque son puntos muy pequeños, pero que de uno en uno se van disminuyendo y entonces al final terminan una calificación muy baja. Tienen que opinar, son opiniones, pero tienen que justificarlas. Número 2, busca en internet textos o fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Graba un audio y sube el audio. El audio debe durar más o menos 1 minuto máximo. No lo pongan de más. eh, con 1 minuto es suficiente. La 5 es reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste este texto y fragmento, qué sentiste al leerlo. Igual, ahí dice 3 a 5 líneas. Es exactamente lo mismo que tienen que hacer en la 1A, 1B y 1C. Luego revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura, y luego les piden que lo justifiquen en 3 a 5 líneas. Luego busca en internet, me tienen que poner un link sobre algo que sea de su estado o de su comunidad o que simplemente les guste.
y que conozcas en el recuadro. Perdón, que lo coloques en el recuadro. Reflexiona y comenta por qué elegiste esa muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Luego, al final, en la 9 y 10, México es una tradición pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas. Ahí explica cuáles. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Sí o no, o por qué, en 5 líneas, 3 a 5 líneas, por favor. La última, con base en todo, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país, donde se valoran y respetan las diferentes culturas? Igual, 3 a 5 renglones. Aquí tienes que poner, aquí, por lo menos 3 referencias. A ver, Jessica, ¿me ayudas? ¿Cuáles son las 3 referencias que vas a poner? Las 3 referencias. Ajá. A ver, en la de busca en internet textos o fragmentos literarios de Perfecto, esa esa es parte una. donde vas a investigar, es Esa es una. una. Tienes que referenciar el video. No solo el enlace, tienes que poner la referencia del video. Ahí está uno. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Los otros dos, más bien. El de busca en internet algunas muestras de lírica mexicana que te guste. Ese es el que. Ese es el que. Perdón, ese es el que yo estaba hablando, perdón. Busca en internet alguna. Ese es el primero. Ok. Faltan dos Y más. ¿Qué textos estás usando para contestar esta actividad? Te ayudo. Aquí está, mira. Revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Esa es la segunda referencia que vas a poner. ¿Por qué? Porque la leíste y porque la usaste. ok, ok. Y la tercera es este que se llama Canto de Primavera, porque Ok. también lo escuchas. Todo lo que tú uses lo tienes que poner, si no es plagio. Si yo no encuentro bibliografía aquí y encuentro que sus respuestas se parecen a algo que yo encontré en internet, eso es plagio. Entonces, no se arriesguen y ya les estoy dando, literalmente, Jessica, les estoy dando las respuestas. Así que aprovechenlo para preguntar todo lo que necesitan preguntar. Entonces, por lo máximo tenemos que poner 3, 4 referencias. Mínimo, 3 Mínimo. referencias. Aquí Ah, en el otro, en el de Frankenstein y el de la actividad integradora número 3, tienes que poner Frankenstein, tienes que poner la debutante, ahí van 2, y los que tú busques del contexto. Tienes que poner por lo menos 4 en aquel y tienes que poner 3 en este. ok. Por eso, si tienes dudas, el viernes yo te ayudo con todo gusto, puedes compartirme tu pantalla o enviármelo de antemano, yo comparto pantalla y lo revisamos juntos, Sí, profe. ¿va? Sí, gracias. Entonces, pues aquí tenemos 3 referencias y en el otro 4. Entonces ya con esto no hay plagio, no hay, hay paráfrasis, hay citas y ya podemos, digamos, llevarlo a cabo mejor. Uno de los textos que van a utilizar acá, aquí voy a compartir un momento, aquí está, es este. Ustedes van a ver este, es el que tienen que escuchar en la actividad integradora número 4 y tienen que ponerlo. Lo voy a poner unos segundos nada más. Punto UNAM. Es una grabación de la UNAM donde habla el poeta Nezahualcóyotl y se recita en náhuatl y después se recita en español. Le voy a poner unos segundos nada más. Descarga Cultura. Permítanme. Descarga Cultura. Nitlayocoya, Nicnotlamatilla, San Nitepiltzin Nezahualcóyotl, Xochitica Yeijuan Cuicatica, Niquilmilnamiqui Tepiljuan, Tlenyahque, Yehua, Tesosomotzin, o Yehua, Cuaucuautzin, Ocnelin Nemoan, que no a los que se fueron, a Tesosomotzin, a Cuacuautzin,
en verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles. Listo, aquí tenemos una muestra tanto del texto en náhuatl como del texto en español. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y empezar a opinar. Entonces, ese es la primera referencia. La segunda es cuando ustedes buscan en internet algo que les guste y ponen el enlace. Y el tercero es el artículo sobre las lenguas indígenas. Esas tres referencias las tienen que colocar al final. ¿Alguna duda o pregunta, Jessica? No, profe, ninguna. Perfecto. Ahora, de acuerdo a nuestro texto, sí. Les voy a poner un video, Jessica, dura 2 minutos 45, casi 3 minutos, y te voy a hacer algunas preguntas al respecto, ¿ok? Y esas preguntas nos van a servir también para hablar con los demás, ¿ok? Bueno, lo voy a poner. Se llama el texto, bueno, el video se llama ¿Qué es el plagio? ¿Qué es el plagiar y cómo evitar el plagio? Y dura 3 minutos. Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global. ¿Listo, Jessica? Sí. Listo. ¿Me puedes decir por qué está mal plagiar? ¿Por qué está mal? Porque finalmente no te lo van a tomar en cuenta. Puede que repruebes la actividad, tanto como la materia, y te puede causar ahora sí que mucho daño. Muy bien. Otra, ¿cómo puedo evitar el plagio? Poniendo tus referencias, pero tampoco no estar copiando trabajos que no son tuyos, no hacerlos pasar como si fueran tuyos cuando no lo es. Muy bien. Aun cuando pongas las referencias, es importante destacar que no son textos tuyos, sino que tienes que dar ciertos créditos. Muy bien. Sí. Perfecto. Con eso es suficiente, Jessica. Muy bien. Ahora, pues la semana pasada pusimos algo sobre el plagio, puse un video más o menos largo, esta vez un poco también sobre qué es plagiar y cómo llevar a cabo algunas técnicas para evitar el plagio.
Y ahora corresponde en la parte final de la sesión. Aquí está. En esta. Ya pasamos citas, paráfrasis y plagio, preguntas de la sesión y preguntas de ustedes, en este caso de Jessica. Vamos, si te parece, Jessica, a las preguntas de la sesión que me mandaron y después vamos con tus dudas específicas. Un momento, las estoy... Sí, profe. Aquí está. Listo, son 16 preguntas. La primera dice, ¿me podrán dar ejemplo de fuentes confiables para las dos actividades? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Puedes encontrar fuentes confiables para las dos actividades en la misma plataforma de prepa en línea CEP. No tendrías que salir demasiado para ver esas respuestas. Ahora bien, si tú estás buscando un texto que te permita, es que estoy buscando la referencia, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de textos que serían confiables? Enciclopedias. Repito, esto es importante aclararlo. Wikipedia no está mal. El problema es que Wikipedia es una fuente de segundo orden. Yo necesito que ustedes revisen las de primer orden. Vamos a poner un ejemplo de cómo Wikipedia puede ser útil. Miren, yo busqué en Google romanticismo literario. Ya lo tengo aquí. La primera o segunda que me aparece es Wikipedia. Le voy a dar clic. No voy a tomar de Wikipedia mi información. Voy a ir hasta abajo. Y hasta abajo, ¿qué crees que va a aparecer, Jessica? La referencia, Exacto. Entonces yo me voy a fijar en las referencias y ahí creo que voy a ir. el autor, título. Exacto. Estas son las que voy a usar. ¿Sí? Sí. Las busco y las utilizo. Es mucho más fácil hacerlo así. Estoy utilizando Wikipedia, pero como una fuente secundaria, no lo voy a copiar y pegar. Voy a ver las que realmente son confiables. Wikipedia es muy útil con eso, utiliza fuentes confiables. La diferencia es que ustedes solamente van con Wikipedia y a veces ellos también cometen errores, como cualquier persona, y entonces no siempre son confiables. Mejor vayan a la fuente original. Pregunta número 2. No me quedó claro cómo reconocer si es modernismo, romanticismo, etcétera. La diferencia está en los tipos de personaje y los ambientes. El romanticismo es más bien un ambiente oscuro, muy lúgubre, muy terrorífico, y el modernismo más bien es como el disfrute de la vida. Esas son las diferencias y puedes revisarlo también en el material. Número 3, de que el audio que subiremos en la actividad 4 es que nosotros hablemos o de una lírica. El 4 es un poema recitado por ustedes, de esa forma en español, por supuesto, tal cual como lo leyeron ustedes como lo escucharon, perdón, en el poema que les acabo de reproducir. 4. ¿Puedo usar Canva para la presentación? Sí, y tiene una opción para descargar en PDF y es la opción que puedes usar para tu presentación de la actividad integradora número 3. La siguiente, número 5, ¿cómo identifico los capítulos de Frankenstein? Ahí vienen marcados con un número 4 y número 5. 6. A mí no se me han abierto varios enlaces, pero ya envía soporte técnico, sobre todo los jóvenes lectores. Ok. 7. Buena tarde. Me ha costado comprender las lecturas aún. Por eso, justamente porque es complicado comprenderlas, es que les ponemos una reseña como un resumen para que la vean primero y después ya lean el texto en sí, por si no lo entienden. 8. El contexto del autor. No sé a qué se refiere el contexto del autor. El contexto del autor sería como en este caso, la autora de Frankenstein y la autora del otro cuento, qué estaba pasando por su vida, cómo crearon Frankenstein, y justamente eso es donde caen en muchísimos plagios. Ponen, Mary Shelley escribió Frankenstein en un lago de Suiza porque estaba en una noche de lluvia y no podía salir y le dijeron que si escribía una obra y la escribió. Ya eso todo ya hasta me lo sé de memoria, lo ponen constantemente. Si encuentro datos así sin citar, o sea, sin comillas, eso es plagio.
Recuerden que hay niveles de descuento del plagio. Número 9. El poner sonido se puede, o el fondo, ¿a qué se refiere? Sí se puede poner sonido y el fondo no sé a qué te refieres. Tu pregunta es muy confusa. 10. Yo siempre coloco tiempo para el cambio de mis diapositivas. ¿Eso cuenta como video o lo puedo seguir haciendo? Lo puedes seguir haciendo. 11. Me confunde un poco el romanticismo y las otras corrientes literarias, por favor. No puedo explicar de manera detallada cada una de las corrientes, pero ten en cuenta que solo ten en cuenta que Frankenstein se inserta dentro del romanticismo y la otra, que es la debutante, se inserta dentro de las vanguardias literarias. Entonces, pues revísalas y actúa para contestarlas. 12. ¿Se tienen que manejar los movimientos literarios en los textos leídos? ¿Se va a usar el formato Chicago? En la primera pregunta, sí. La segunda, se va a usar el formato Chicago. El formato que tú quieras está bien. Chicago, MLA, APA, cualquiera de esos tres es correcto. 13. En mi caso no puedo abrir el link que está en los recursos. Ya lo dije en foros y envié correo. No sé, ahí no te puedo ayudar yo si ya enviaste un correo. 14. En mi caso se me dificulta citar o referenciar y los formatos. ¿Para qué se usan cada uno? Aún no logro dominar este tema. Ese tema está explícitamente en los videos de la semana pasada que yo coloqué en la sesión y lo puedes encontrar ahí. Hay un video bastante extenso sobre eso. 15. ¿Qué tipo de formato puedo hacer referencias? APA, Chicago o de prepa en línea. Cualquiera de los tres es correcto, siempre y cuando hagas siempre el mismo, que no hagas uno en APA, uno en Chicago y uno en prepa en línea, que hagas los tres iguales. 16. En el punto 3 y 7, ¿el audio o texto deben contener máximo 50 palabras estrictamente? Sí, 50 palabras. Por favor, si se puede menos, como lo decía hace un momento, simplemente son 50 porque no caben más con todas las imágenes que tienen que colocar. Entonces, esas son básicamente las recomendaciones que yo les hago. Ahora sí, terminando, estamos en el penúltimo punto. Le doy la palabra a Jessica para que pregunte todo lo que necesite preguntar, por lo menos sobre la actividad integradora número 3, Jessica. Profe, por ejemplo, al último, cuando terminas de realizar tu actividad, lo subes a Drive. ¿Usted cómo lo califica? ¿Se lo puedo mandar nada más le puedo mandar la liga por Word? Para Y, la actividad, para las diapositivas, ajá, para que vea sí, la presentación. puedes mandarme un Word en blanco y con el link nada más. Ah, ok. Sí, esa era mi duda nada Sí, más. directo. La otra también es que lo descargues en PDF y me lo subas como PDF. Ah, ok. Pero yo prefiero que me mandes un link. Sí. Un link mejor en Drive o directamente al que tú quieras. Pero sí es Ok. importante que lo hagas de esa forma porque si no, pues no puedo verlo, básicamente. Asegúrate, Jessica, por favor, y eso también va para todos los demás. Asegúrense de que el texto está visible y es público, porque si no, yo no lo puedo ver. Ok, sí, de hecho sí. Hagan pruebas, porque si no les va a costar mucho trabajo y a veces, cuando eso pasa, generalmente yo reviso. Jessica, no puedo ver tu link, pero a veces no lo ven ustedes, o sea, no se conectan en la plataforma y pues no lo alcanzan a ver y yo ya califiqué. Y tengo que calificar con 0 porque no lo puedo ver. Ok, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Sería todo. Perfecto. Pues muy bien, Jessica. Y con eso terminamos la actividad, perdón, la sesión abierta de aprendizaje del miércoles 21 de septiembre de 2022. Que estés muy, muy bien. Y Jessica, nos vemos para revisar tu trabajo el próximo viernes y los demás que se quieran unir, también nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien y que tengas una muy buena tarde.